El Renacimiento duró entre los siglos XV y XVI. Se percibe como una época que rompe con la Edad Media y el comienzo de un tiempo nuevo, en la que aportó una nueva visión de la vida. Que de acuerdo con Elizabeth Klaus en su artículo Cuando Europa escapó de la oscuridad medieval, que durante esta época empiezan a producirse una serie de cambios y descubrimientos que anunciaban el fin de la Edad Media y daban paso a la modernidad. La aparición y consolidación de nuevos estados europeos, los viajes transoceánicos entre Europa y América, el ascenso de la burguesía. Surgió una libertad de pensamiento y aparecieron las primeras universidades, al igual que la invención de la imprenta, que favoreció la difusión de nuevas ideas. Continuemos con los representantes de esta época. Nicolás Maquiavelo nace en 1469 cerca de Florencia. En 1513 escribe la obra El Príncipe, la obra más importante del autor, lo cual es punto clave para entender su pensamiento político. En este Maquiavelo explica cuáles son los métodos para fundar un Estado, hacerse con el poder o mantenerlo. Una de sus aportaciones es el método. Está vinculado con su idea de la realidad política, en la que Maquiavelo sigue un sistema empirista. Se le llama maquiavélico cuando se emplean actitudes similares de Nicolás Maquiavelo, que de acuerdo con Mariano Ortiz, sirve para referirse a alguien o algo que resulta astuto o engañoso. A todo esto nos lleva a sus ideas que principalmente fueron que el poder se puede conquistar y que se debe usar violencia una vez en el poder para eliminar a los enemigos. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Fue uno de los teólogos más sobresalientes del siglo XVI y su nombre mejor conocido como Martín Lutero, padre de la Reforma. Entre uno de los aspectos que caracterizan a este personaje fue su crisis espiritual y su revelación ante la Iglesia. Su crisis consistió en un viaje a Roma. Tenía muy en serio su juramento a Sant'Anna porque tenía terror a la muerte. Este miedo provenía directamente de su creencia en Dios como ser todopoderoso, que veía en el interior de los corazones humanos y les castigaba por sus fallos. Al reconocerse como un ser humano con muchos fallos, Lutero no veía la forma de obtener el perdón divino y la vida eterna en el cielo, y solo imaginaba los tormentos eternos del infierno. Del mismo modo, este acontecimiento contribuyó a una de sus obras más controversiales, que fueron sus 95 tesis. Lutero comenzó a cuestionar seriamente la visión de la figura de Dios promovida por la Iglesia, ya que si uno se salvaba solamente mediante la fe, y a partir de ahí empezó a cuestionar diferentes aspectos que planteaba la Giovanni Iglesia. Piccola Mirandola nació en Italia en 1473. Él era un humanista y un filósofo italiano que estudió Derecho en la Universidad de Bolonia y en dos centros muy importantes de Italia y de Francia. En el Renacimiento, que fue en 1486, publicó sus 900 tesis en Roma, que la intención de esto era más que nada demostrar la naturaleza del cristianismo, que se consideraba como el punto de confluencia de todas las tradiciones. 13 de las tesis que publicó fueron condenadas por los teólogos de la época, porque el motivo fue perseguido por el hereje y pasó 3 meses encerrado en la torre de Vincennes. Mientras estaba en Florentina, escribió Heptalplus en 1489, que era una interpretación de los significados del Génesis y era más que nada dirigido a encontrar concordancias entre Platón y Aristóteles. Giordano Bruno fue un astrónomo, teólogo, poeta y filósofo italiano que era un pensador libre y crítico científico con las doctrinas cristianas de aquel tiempo. Las afirmaciones que él hacía eran teológicas y fue muy juzgado por la Santa Inquisición y lo quemaron vivo en la hoguera por no retractar las afirmaciones científicas que él había dicho. Finalmente, el impacto del Renacimiento para la actualidad fueron todas las ideas y aportes que se obtuvieron en esa época. Del Renacimiento nacen teorías que hoy en día estudiamos o nos da la base para que surja algo, como lo son la física y astronomía. Las aportaciones científicas como Copérnico, Kepler, Galileo, el invento de la brújula, la imprenta, el telescopio, la pólvora, entre muchas más cosas que nacen y surgen de esta época. Todo lo que sucedió en el Renacimiento es nuestro punto de partida que se mantiene en la actualidad.